El pasado 30 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, por el cual se somete a información pública lo que se denomina estudio informativo del proyecto de nueva estación intermodal de Ourense. Este anuncio se produce al día siguiente de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la construcción de un aparcamiento subterráneo para 300 plazas en las inmediaciones de la actual estación ferroviaria de Ourense, en el barrio del Puente. Se abre a partir de aquí un periodo informativo de 30 días para la presentación de alegaciones, por lo cual el asunto de la estación del AVE en nuestra ciudad se pone nuevamente de actualidad. Le ha faltado tiempo a nuestro alcalde, al señor Jesús Vázquez, para publicitar esta obra como uno de sus mayores logros en este mandato, lo cual, como veremos, no es cierto. Así, en un cartel publicitario titulado Jesús Vázquez, Ourense con sentidiño, donde se recogen las distintas inversiones en actuaciones llevadas a cabo en Ourense, por cierto, ninguna de ellas por el Concello, se incluye esta obra donde se dice que se invierten 150 millones de euros. En su Facebook, nuestro alcalde, muy aficionado a las redes sociales, publicou el seguinte post. As obras do gran proxecto do século XXI xa están en marcha. Os traballos da primeira fase da estación intermodal de Norman Foster xa comenzaron. Non foi doado chegar ata aquí, pero conseguímolo. Ourense terá unha estación de referencia e a vanguarda do diseño. Realmente non sei que dicir ante este post publicado por nuestro alcalde. Realmente me quedo sin palabras. O nuestro alcalde no conoce cuál es el verdadero proyecto de Norman Foster, ese que fue elegido por el Concello de Ourense en el año 2011, ese que ganó un concurso y ese que sí que era una estación verdaderamente intermodal y con diseño de vanguardia. O no sabe que lo que se pretende hacer ahora, tras el convenio entre Adif y la Xunta, es, y perdonen la expresión, un auténtico pendello. O no sabe que a los ourensanos nos han secuestrado la verdadera intermodalidad y el verdadero diseño en la estación de entrada del AVE a Galicia. O no sabe el calvario que se ha pasado con este proyecto, con idas y con venidas. Es decir, no entendemos hasta qué punto se puede decir, primero, que es la gran obra de Ourense en el siglo XXI, que no lo es, o que ha sido difícil llegar hasta aquí. Yo solo puedo sentirme como ciudadano ourensano en cierta manera engañado o en cierta manera, perdón por la expresión, vacilado, porque realmente en el programa de hoy vamos a demostrarle a nuestros televidentes cómo se ha secuestrado un proyecto imprescindible, importantísimo, no solo para la entrada del AVE, sino para el desarrollo urbanístico de la ciudad, y se ha cambiado por una verdadera trapallada. Técnicamente hablando, el proyecto que se pretende hacer y que ahora se saca información pública sí es de Norman Foster, pero no tiene nada que ver con el proyecto original. En su día se le adjudicó un proyecto y como se decidió no hacerlo, el estudio de arquitectura negoció con Adif la elaboración de un nuevo proyecto rebajado, que es el que ahora se presenta. En todo caso, cuando a la ciudadanía orensana se le hace referencia al proyecto de estación de Norman Foster, entiende por tal el original, el que se adjudicó en el año 2011 y del que se hacía eco la prensa, como le estamos mostrando. El proyecto de estación intermodal, como venimos diciendo, fue elegido por el Concello de Ourense y aprobado por Adif tras un concurso en el año 2011. Se le adjudicó al estudio del arquitecto británico Sir Norman Foster y sus asociados aquí en Ourense, el estudio de Juan Cabanelas y la empresa orensana de ingeniería GOC. Este proyecto inicialmente se presupuestó para su ejecución en la suma de 67 millones de euros. Cuando llega el Partido Popular al poder en Madrid,
Fomento decide paralizar la ejecución de este proyecto. Entre las distintas disculpas que pone está la de que no vale 67 millones de euros, sino que en un primer momento dice que vale cerca de 90 millones. Algún miembro del Partido Socialista ourensano ya se aventuró a denunciar que Fomento inflaba el coste de la estación para encontrar una justificación para no hacerla. Pero no quedó en 90 millones, siguió inflando hasta que estimó en un recálculo del coste de la obra que ésta llegaría a los 240 millones de euros y paralizó completamente el proyecto. Es cierto que el Partido Popular ningún interés tuvo en sacar adelante este proyecto. Incluso un diputado ourensano del Partido Popular dijo que la estación del AVE de Ourense no era un tema prioritario. Las contradicciones del Partido Popular también se encontraron en el hecho del soterramiento de las vías, algo importantísimo y demandado por la ciudadanía ourensana, especialmente del barrio del Puente, que pretendía conseguir, después de muchos años, la permeabilidad y la unión entre la zona alta y la zona baja del barrio. Entre ellos, Democracia Ourensana participó junto con el Partido Popular en una gran manifestación que se había organizado en Ourense pidiendo el soterramiento de las vías y así mantuvo esa petición. El Partido Popular, cuando llegó al poder, no solo se olvidó de la nueva estación, sino que además, cuando retomó el proyecto, tampoco planteó el soterramiento de las vías. Tras retomar el proyecto, que en un primer momento iba a costear Adif, es decir, el administrador de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Fomento en su totalidad, se llegó a un convenio con la Xunta de Galicia, de tal manera que Fomento se encargaría única y exclusivamente de la estación de ferrocarril, mientras que la Xunta de Galicia construiría la estación de autobuses, y con proyectos y edificios distintos. Y una tercera empresa adjudicataria se encargaría de la construcción del parking en el subsuelo de la que es actualmente hoy la plaza de la estación en la calle Eulogio Gómez Franqueira. Finalmente, el proyecto recibe una importante rebaja en su inversión respecto de aquel recálculo realizado por Fomento de 240 millones y se baja a 150 millones. En realidad 140 invertiría Fomento y los otros 10 millones los invertiría la Xunta de Galicia para la permeabilización del barrio, la construcción de la estación de autobuses y el resto estaría dedicado a la construcción del parque, que viene de ser aprobada la misma por el coste de 6 millones de euros. Lo sorprendente de todo esto es que al final el proyecto se reduce, se recorta, se hace un proyecto descafeinado sin que exista una propia intermodalidad, ya que estamos hablando de dos edificios distintos y separados, y el coste de toda esta nueva desfeita, por llamarlo de alguna manera, es casi el doble del proyecto inicial diseñado por Norman Foster. De 67 millones inicialmente presupuestados, que posiblemente fuera algo más, pero en todo caso de esos 67 millones inicialmente presupuestados para una estación intermodal de diseño y de una categoría que Ourense merecía, se pasa a una estación, a la colocación de unos pendellos y al desdoblamiento de los servicios de transportes en la estación por un coste prácticamente el doble, de 140 millones. En un primer trámite de alegaciones a este proyecto que se produjo en el año 2017, Democracia Ourensana presentó 6, sin perjuicio de mantener la idea esencial de que se tiene que defender el proyecto original, tal cual se configuraba, o ese proyecto o uno similar, integrando las estaciones de autobuses con la estación de tren, soterrando las vías y realizando una estación realmente intermodal y de vanguardia para Ourense.
En este nuevo trámite alegatorio, esas alegaciones se van a reproducir y vamos a conocer de la mano de Eloi Mojón, el coordinador del Grupo de Democracia Ourensana en el Concello de Ourense, el contenido de esas alegaciones. No sin antes ir a conocer los dos proyectos de una forma mucho más exhaustiva. Nos vamos a las dependencias del Servicio de Urbanismo del Concello de Ourense, en cuyas instalaciones existe una maqueta del proyecto original de Norman Foster, y con la maqueta y algunas fotografías intentaremos explicarles a ustedes qué era ese proyecto inicial y en qué lo han convertido. Estamos ahora en las dependencias del Servicio de Urbanismo del Concello de Ourense, en cuyos pasillos a la entrada se encuentra esta maqueta que tenemos aquí. Es la maqueta de lo que realmente conocemos como el proyecto de estación de Norman Foster, la auténtica, la original. Bueno, Eloi, vamos a situarnos para que nuestros telespectadores entiendan un poco esta maqueta. Aquí, este es el actual edificio de la estación que tenemos, para ver en comparación con lo que sería la nueva terminal. Es así, ¿no? Esta es la plaza de la estación. Esta es la estación que lleva décadas y décadas, y después que se sitúa frente a lo que es la avenida de Marín. La avenida de Marín, y esto es la avenida de Pontevedra. Sí. Vale. Después tendremos por aquí lo que sería el acceso a la avenida de Santiago, el puente de la avenida de Santiago. Correcto. Que es a partir del cual se empiezan a soterrar las vías, ¿no? Perdona, en un primer proyecto de Norman Foster no se soterraba todo, pero el Partido Popular exigió en su momento, cuando estaba en la oposición, que se hiciera ese soterramiento. ¿Correcto? No, se exigía incluso más soterramiento aún. Se había montado, de la que habíamos participado incluso nosotros, una gran manifestación exigiendo pues, un soterramiento integral. No, digamos que lo que plantea el proyecto de Norman Foster es un soterramiento parcial, a partir de lo que es el antiguo edificio de la estación hasta la avenida de Santiago. Y bien, es decir, este soterramiento lo que hace que quedaría la estación de autobuses, aquí los muelles de la estación de autobuses, y debajo sería el acceso a los andenes. Bien, mira, vamos a ver, primera cuestión que veo yo importantísima, ya que nuestros espectadores, aquí es la avenida Marín, aquí está la estación antigua, la nueva, en vez de estar en esta posición, se gira y está en esta otra, con un vial de acceso, aquí se ve, esta curva, que integra perfectamente la parte de abajo del barrio del Puente, es decir, la parte de la estación, con la zona del 21. La vemos ahí perfectamente con este vial. Y ese vial es el que da entrada a la nueva terminal. Debajo, vemos que debajo del vial va la playa de vías, ¿no?, por donde van los trenes, y en este lado, como dice Eloi, justo aquí al lado está la estación de autobuses, de tal manera que la comunicación entre trenes y autobuses a través de unas escaleras mecánicas directas dentro del mismo edificio, ¿no? Dentro del mismo edificio. Una de las cosas que diferencia el proyecto originario de Norman Foster del que al final, pues bueno, se acabará haciendo, es que el de Norman Foster, la playa de vías la alejaba hacia la zona de Ribarnoya, con lo cual aprovechaba la pendiente que origina el terreno y conseguía un soterramiento fácil, gradual. El nuevo proyecto no acerca la playa de vías a la estación original, con lo cual, ¿qué obliga? A que aquí se haya de construir un gran muro, en lo que es la zona toda esta de la avenida de Marín, en este parque. De entre 8 y 9 metros de altura. Sí, es lo que nosotros hemos venido a llamar el muro de la vergüenza, porque rompe con lo que es la idea original de permeabilidad del barrio. Mira, antes de entrar en un simple detalle, antes de entrar en las comparaciones del viejo y nuevo proyecto, este proyecto tal y como está, vemos que la estación nueva se va arrimando hacia la parte del puente de la avenida de Santiago, ¿no? Cubriendo más, dando más vida a la avenida Marín, creando un fantástico jardín por encima de las vías en la avenida Marín, integrando la zona baja del puente con la zona alta. Después aquí se hacen unos convenios urbanísticos con Adif, precisamente
precisamente para poder obtener la financiación necesaria a través de unas permutas, aprovechamientos urbanísticos, vemos como hay la posibilidad de que se pueda construir o edificar y desarrollar, lógicamente, la zona donde vemos estas supuestas edificaciones, que son simplemente hacer referencia a posible edificabilidad derivada de los convenios urbanísticos. Por aquí es donde estaban antiguamente las vías, ¿no? O donde, antiguamente no, donde están ahora, porque de esto todavía no sé. Sí, evidentemente. Todavía la gente puede hacerse no una idea de por dónde, a partir de dónde está la actual estación, por dónde iba la playa de Vías. Exactamente. Entonces, esto supone, además, la posibilidad de integrar, aquí también hay más aprovechamiento urbanístico, los que son blancos, ¿no?, son aprovechamientos urbanísticos. Esto permite integrar perfectamente esta zona de la ciudad de Ourense. Es un desarrollo urbanístico, posiblemente el más importante que, vamos, en la historia de Ourense, ¿no? Es decir, es una actuación urbanística que además de ser la entrada en tren de alta velocidad en nuestra ciudad, supone una integración y una mejora del barrio. Bien, pues todo esto no se va a hacer. Es decir, esto, de repente, ¿cómo va a quedar, Eloy? Pues esto va a quedar aquí, formando parte un poco de la decoración del servicio de infraestructuras. A partir de aquí lo que se hacen es coger 4 ideas, 4 consideraciones y se desarrolla lo que nosotros hemos venido a llamar, pues eso, un pendello acristalado. Una estación de mínimos, una estación low cost, como quieran llamarlo. Lo que estamos viendo aquí, de repente, este edificio que tenemos aquí desaparece. Olvidémonos de él. Esto que queda aquí, en vez de ser el acceso a la estación, va a ser un vial, que eso, gracias a Dios, se mantiene, una especie de puente que comunique la zona alta del barrio del Puente, o sea, la zona de Río Arnoya, con la zona de la Avenida Marín. Se va a mantener este edificio, que en el nuevo proyecto pues era un edificio que quedaría como servicio administrativo, podría incluso aprovecharse para hacer algún tipo de museo, ¿no?, del tren, y todos estos aprovechamientos urbanísticos que vemos aquí, nos olvidamos de ellos porque ya no existen. Donde están estos aprovechamientos urbanísticos, estos edificios blancos, continuarán las vías actuales. Es decir, será lo mismo. Fíjense ustedes, nuestros televidentes, lo que es la estación de Norman Foster, solo en tamaño, con lo que va a ser esto. ¿Y qué se ha hecho para disimular o vender la idea de que se va a hacer una estación nueva? Cubrir esto, como estamos viendo en las fotos que están impresionadas, con una especie de no sé cómo llamarle, viseras, toldos. Yo, la palabra que me viene a la cabeza es pendello, ¿no? Pero lo peor de todo ya no solo es eso, sino que cuando los grupos de la oposición, bueno, hasta ahora el PSOE estaba metido en eso, pero ahora como gobierna en Madrid el Partido Socialista y no quiere ya el nuevo Partido Socialista que gobierna en Madrid hacer esto, sino hacer el parche de la estación sobre la estación vieja, pues ahora ya no es un pendello, ahora ya es una estación toda regla. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión más importante? Que la estación de autobuses, que aquí vemos que estaba dentro del edificio, y integrada en el edificio, se accedía, aquí vemos la playa de Vías, y aquí en estos subterráneos que hay, aquí entraban y salían los autobuses, pasa a estar aquí, donde vemos esta especie de cruz. Sí, más o menos, esta cruz más o menos. vale. Sí. Aquí tenemos el centro de salud de Aponte. Detrás hay un Freud, y entre el Freud y el centro de salud se pretende construir la estación de autobuses. De tal manera que, si la cámara puede captarlo, primero, para acceder del edificio de la estación, que es este, a la estación de autobuses, hay que ir por una acera por aquí, ya no está dentro del edificio, está aparte, y que se cubre, por lo menos para que no se mojen los pasajeros, se cubre con una especie de cobertizo, con eso que le hemos llamado pendello. Pero después, el gran problema es que el centro de salud queda rodeado por la calle que da acceso a la estación de autobuses, a la entrada y salida de los autobuses, que es la alegación más importante que hizo el Colegio de Arquitectos de Galicia. Dice que convierte en un centro de salud en una glorieta. Ustedes imagínense lo que son las glorietas, con unas rodadas en el centro, pues o una fuente o con un espacio verde. Bueno, pues esta va a ser una glorieta excepcional, porque dentro no va a haber ni un espacio verde ni va a haber una fuente, va a haber un centro de salud, lo cual es absolutamente inaudito, ¿no? Es que esto es la historia de una frustración, ¿no? Es decir, aquí, de aquella estación originariamente demandada, incluso por el propio Partido Popular, de un soterramiento integral, es decir, el gobierno del PSOE
aplica las primeras rebajas, echa el primer jarro de agua fría, en cuanto que, bueno, no, se va a soterrar solo la mitad. Bien, pero es que después, es decir, eso que sirve como arma política al PSOE hasta hace un mes o dos, contra el gobierno del PP, ahora resulta que lo asume el propio PSOE. Es decir, y muchos nos tememos, sí, la rebaja de la rebaja. Y muchos nos tememos es que aún podemos asistir a alguna rebaja más. Porque ya se ha producido la primera rebaja, es decir, no soterramiento, es decir, se aplica el modelo de Foster originario. Al modelo de Foster el Partido Popular lo rebaja a lo que nosotros hemos llamado el pendillo acristalado, sí, y no descartamos insistimos, otra. Para que la gente vea, esto desaparece. Esto va a desaparecer. Fuera. Y lo que tenemos. Y a lo que tenemos, para dar la imagen de que se hace algo, se le pone lo que están viendo ustedes ahora en las fotos que le estamos poniendo. Eso es lo que hay. Y después, retomar lo que decía Eloy antes. Esto produce un desnivel de la cota que obliga a construir un muro de entre 8 y 9 metros de altura en torno a la avenida de Marín, que lo único que provoca es dividir más el barrio del Puente. Sí, mantener un poco la división entre la zona alta, esta zona del Puente. Es decir, no se soluciona la permeabilidad de barrios, que era uno de los temas más demandados en esta actuación. Entonces, ¿qué es lo que propone Democracia Sana en este sentido, Eloy? Bueno, paralizar esta atrapallada, porque déjennos utilizar esa palabra, es correcto. Esto que se va a hacer aquí, chapuza, sí, esto es una chapuza y es una atrapallada descomunal. A principios de junio del año 2017 se sometió a información pública el nuevo proyecto, este proyecto rebajado y con el descuento de la estación del AVE de Ourense, y ya Democracia Sana presentó en aquel entonces hasta 6 alegaciones. Ahora se abre un nuevo periodo de información pública y se van a reiterar esas alegaciones, que nos las resume Eloy, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es lo que alegó Democracia Sana? Bueno, lo que alegáramos es, en un escrito presentado el 13 de junio de 2017, como alegación primera, nos oponemos a que la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Ourense se haga de otro modo que no sea mediante el soterramiento de líneas. Ese es un argumento que siempre está ahí, siempre defendió. Es decir, aparte que el soterramiento, como veíamos, es fundamental para integrar las dos partes del barrio de la Ponte, ¿no? Lograr la permeabilidad, esa que hablaremos después. Alegación segunda, reivindicamos una verdadera estación intermodal. El proyecto contempla una estación de autobuses en la parte posterior del centro de salud de Aponte, que conectará con la estación ferroviaria mediante una cubierta acristalada. Estamos ante dos construcciones distintas, dos estaciones más o menos próximas, pero dos estaciones, sin la mínima unidad de conjunto exigible. Sí, lo que veíamos antes en la maqueta. Es imprescindible, es decir, la intermodalidad hoy en cualquier aeropuerto, en cualquier estación ferroviaria de cualquier ciudad, es compartir en un mismo espacio los distintos mecanismos de transporte. El tren, el autobús, el taxi, etc. Metros en aquellas metros donde las haya, claro, demás, efectivamente. Sí. Una tercera alegación que presentamos y que reiteraremos en el nuevo plazo de presentación de alegaciones es: la solución proyectada colapsará la calle Eulogio Gómez Franqueira, una calle ya de por sí saturada a la que habrá que sumar los más de 250 movimientos diarios previstos de autobuses y a los que habrá que añadir el transporte urbano. Claro, porque el movimiento, es que es traer de donde se encuentra ahora en la zona do Pino la estación de autobuses al lado de la estación del tren, en la calle Eulogio Gómez Franqueira, detrás de un centro de salud, que no nos olvidemos, y que además el centro de salud queda rodeado por vía pública, por glorieta, ¿no? Exactamente. Es un auténtico caos, vamos, es un despropósito. Un despropósito, en toda regla. Tenemos una cuarta alegación que era: Democracia Sana manifiesta su más enérgico rechazo a la solución técnica de construcción del muro previsto y que discurrirá paralelo a la avenida de Marín. Ese que nosotros hemos llegado a denominar el muro de la vergüenza, porque supone el superar un desnivel tremendo que, bueno, es decir, que rompe cualquier perspectiva de conjunto. En una quinta alegación planteamos que no se mejora la permeabilidad transversal de la ciudad en el entorno de la estación de ferrocarril. Esto es,
Las soluciones de conexión propuestas en el proyecto no contribuyen a mejorar la legítima y tan ansiada aspiración de los barrios de Aponte y O21. El vial que se pretende que conecte con la calle Río Arnoya, con una pendiente del 12%, obliga a la construcción de una pasarela peatonal para el tránsito de los viandantes. O sea, bueno, eso es un despropósito, claro. Es decir, una vieja aspiración del barrio del Puente, todos sabemos que el barrio del Puente está dividido por las vías, está fraccionado en dos partes, ¿no?, por las vías del ferrocarril. Y esa aspiración de superar esa división con el soterramiento de las vías, con la integración, la comunicación directa, pues no se soluciona con este proyecto descafeinado de estación. No solo no se soluciona, sino que además parece que de alguna manera marca más todavía esas diferencias. ¿Sí? Hay una sexta, y que, bueno, nosotros entendemos que es muy importante, que es que exigimos la reversión a la ciudad del espacio sobrante. Es decir, la estación y todo el conjunto de andenes, playas, vías, es decir, bueno, claro, muelles y demás, es decir, va a quedar bastante reducida. Y todo eso junto con las vías del AVE, que creo que se van a reducir a 3 o 4, porque no se necesita más, va a liberar un grandísimo espacio que pertenece a, bueno, hoy es Adif, que es antiguamente, antes era Renfe, ahora es el administrador de infraestructuras ferroviarias. Y ese espacio hay que recuperarlo para la ciudad, para zona pública, parques, jardines y aprovechamiento. Nosotros lo que al final concluyendo las acciones, insistimos en que Democracia Valenciana exige y exigirá que todos estos terrenos, salvo aquellos estrictamente necesarios para la explotación ferroviaria, sean recuperados para su uso urbano. Esto sin perjuicio, por supuesto, de no dar por bueno este proyecto descafeinado y alternativo. Sigue siendo en la Democracia Valenciana defensor a muerte del primitivo proyecto. Llámese de Norman Foster o llámese de quien se llame, pero en principio una estación verdaderamente intermodal, digna, que se soterren las vías y que la forma de acceso a la misma sea un poco como la que hemos visto con la maqueta, ¿no?, de hace un momentito, ¿no? Exactamente. Pues eso. Estas alegaciones las reiteraremos en la nueva fase. Pues bien, ya lo han visto ustedes. Creo que sobran los comentarios. Para terminar este programa quisiéramos enseñarles una entrevista que publica La Voz de Galicia este fin de semana pasado con nuestro alcalde, y en el que dice que con relación a la estación del AVE, dice, empezamos en 0 y acabamos en 150 millones de euros. Para nada es cierto. En realidad empezamos en 67, según Adif subimos a 90 y después a 240, y de ahí bajamos a 150. Esa es la realidad de las cosas, lo que siempre pasa en Ourense, pero espero que la gente se dé cuenta y reaccione a tiempo.